Día de hoy, por favor, los invito a ponernos de pie para dar el mensaje de la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses del 4, del 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Palabra del Señor. Señor, te pido hoy que me ayudes con tu Espíritu Santo, nos des sabiduría para hablar de parte de ti, delante de ti, Señor, a los hermanos de la iglesia de Suro, este mensaje. En nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Bueno, hemos titulado esta parte como la esperanza del cristiano. Vemos que Pablo escribe esta parte para consolar a los creyentes en medio del dolor y recordarles la esperanza que tenemos en Cristo. Les manifiesto, un niño estaba en el aeropuerto esperando a su padre, que había estado por fuera por mucho tiempo. Mientras otras personas caminaban preocupadas o distraídas, el niño miraba constantemente hacia la puerta de llegada con emoción que llegaba a su padre. Él sabía que en cualquier momento a través de esa puerta va a aparecer su padre. Cuando finalmente las puertas abrieron y su padre salió, el niño corrió lleno de alegría a su encuentro. De manera similar, hermanos, este pasaje nos enseña que los creyentes vivimos con esperanza, esperando el regreso de Jesucristo. No vivimos con miedo sobre el futuro, sino con expectativa y consuelo, sabiendo que un día nos encontraremos con Él. Muchas personas sentimos a veces temor o incertidumbre cuando pensamos en la muerte. Entonces nos surgen preguntas: ¿qué pasa después? ¿Volveremos a ver a nuestros seres queridos? En el mundo antiguo muchos vivían sin esperanza, y actualmente también, sin esperanza clara sobre la vida después de la muerte. En este contexto vemos que Pablo de Tarso escribe a los creyentes de Tesalónica, quienes estaban preocupados por los cristianos que habían muerto antes del regreso de Jesucristo. Pablo les explica que los creyentes no deben entristecerse como los que no tienen esperanza, porque la resurrección de Cristo garantiza que los que murieron en Él también resucitarán. Este pasaje vemos que nos enseña que la segunda venida de Cristo trae esperanza, consuelo, seguridad para los creyentes, recordándonos que la muerte no es el final para quienes estamos en Cristo. Vivimos en un mundo donde las malas noticias parecen no tener fin, ¿no es cierto? Guerras, enfermedades, pérdidas, frustraciones. Pero vemos que Pablo escribió a una iglesia que enfrentaba a la muerte con lágrimas, con desconsuelo, ¿sí? Para recordarles que la historia no termina en una tumba, no termina en una tumba. Habrá un día que cambiará todo esto, un día en que los cielos se abrirán, la trompeta sonará y el mismo Jesús, el Salvador que amamos, descenderá con poder. Ese día no será el fin, será el comienzo de la eternidad más gloriosa que jamás imaginamos. Hermanos, no vivamos como quien ha perdido todo.
sino como quien espera, como ese niño, como quien espera al rey que viene. Y hoy veremos lo que el apóstol Pablo enseñó a los tesalonicenses para darles consuelo y certeza frente a la pérdida de los seres amados. Entonces he dividido este mensaje de Pablo del 13 al 18 en 4 partes. Y la primera parte vamos a ver que se encuentra en el versículo 13 y es la ignorancia que entristece. Vamos a ver que en este versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces vemos cómo comienza Pablo. Hermanos, dice, hermanos, él sabe que están sufriendo por la muerte de algunos miembros de la iglesia. ¿Sí? Y vamos a ver, hermanos, que verdaderamente que la muerte produce dolor. Y sí, es verdad, sí lloramos. Incluso vemos que menciona que Jesús lloró por la muerte de su amigo Lázaro. Ya lo vamos a ver más después, pero el creyente, vemos, no se entristece como el mundo, que no tiene esperanza. A eso es lo que queremos llegar, que el creyente que ve que se muere un familiar, un amigo, sí, es verdad que nos entristezcamos, que lloremos, pero que no lo hagamos como quien no tiene esperanza. Vemos que en muchas culturas la gente hace rituales a muertos porque no entiende qué pasa después de la muerte. Y vamos a ver que para los cristianos vemos que este no es el punto final, es una pausa para los que están en Cristo. Vamos a ver que Pablo usa la palabra duerme, ¿sí? Coimao, ¿sí? Porque el cuerpo reposa, pero el alma está con el Señor. Los que aman a Jesús nunca mueren, simplemente cambian de dirección. Cuando entendemos esto, el dolor se transforma en esperanza y la despedida se convierte en un hasta pronto. Y vemos, hermano, que si está llorando por alguien que partió en Cristo, está bien llorar, pero no lloren como los que no conocen a Jesús. Nuestra esperanza es segura en Él. Vamos a pasar a la parte 2, ¿sí? En el cual el versículo 14 vemos que es la base de nuestra esperanza. Escuche bien. La palabra del Señor dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Entonces vemos, hermanos, que aquí en este versículo está el corazón del Evangelio. El corazón del Evangelio. Jesús murió, pero resucitó. Y esa resurrección es la garantía de la nuestra. Es la garantía de la nuestra, ¿sí? Los que murieron en Él, es decir, con fe en Cristo, serán resucitados. Y todo gira en una sola verdad. Cristo resucitó, hermanos. Él venció la muerte, el miedo, el infierno. Y sí, Él resucitó y los que creen en Él también lo harán. Tu futuro está asegurado, hermano, hermana, porque tu Salvador está vivo. No pongas tu esperanza en un mundo cambiante, póngala en Cristo que no cambia nunca. Y les traigo una pregunta que está en Juan 11, 25, 26, no la puse. Miren ustedes lo que dice en esta parte, y vemos que es justamente en la resurrección de Lázaro, ¿sí? Miren esto, lo que le dice a Marta. Le dijo Jesús, es una pregunta muy importante para un cristiano. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto, hermano? Esa es la pregunta para el cristiano. ¿Crees esto, hermano? Sí, esa es la pregunta para un cristiano. Entonces vemos esa pregunta que le hace
Jesús a Marta y vemos la resurrección de Lázaro, vemos que es una etapa clave porque Lázaro tenía 4 días de muerto, ¿sí? Es el único que tenía 4 días de muerto. A todos los otros los resucitó cuando tenían un día o horas de haber muerto, pero Lázaro tenía 4 días. Es una etapa clave en la revelación de la persona de Jesucristo, debido al lugar que ocupa en el centro del Evangelio. Según Juan, y por la fuerza de su simbolismo, es el más extraordinario de los milagros. Un hombre llamado Lázaro vemos que estaba enfermo, a pesar del cariño que Jesús sentía por él y por sus hermanas, Marta y María. ¿Sí? Jesús no fue a ver a su amigo moribundo, y el relato subraya el dolor de las hermanas, que también lo acongojó, como menciona ahí, lo acongojó y en otras menciona, lo puso triste, ¿sí? Pero también su fe, vemos que el relato subraya este dolor de las hermanas, pero también la fe que tuvieron en Jesús. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. En este diálogo vemos que tuvieron Marta y Jesús, culmina con esta pregunta: ¿crees esto? Marta creía en la resurrección general de los muertos al final de los tiempos. Pero Jesús la condujo a una fe personal en Él. A esta breve pregunta, Marta respondió: sí, Señor. Sin embargo, la situación de Marta no había cambiado, pues el cuerpo de su hermano estaba ahí, seguía en la tumba. Sí, seguía ahí, pero estaba en la tumba todavía Lázaro. Su dolor era tan agudo como siempre y sin embargo se atrevió a agarrar la mano que se le tendió para ayudarla a vivir de otra manera su terrible experiencia. Y vamos a ver que a pesar de este dolor, pudo afirmar su fe en Jesús, a quien reconoció como el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús volvió a hablar a María, luego fue a la tumba de Lázaro y lo resucitó. Y aquí mismo, como menciona posteriormente, con voz de mando, con voz de trueno, sí, Lázaro, levántate. Jesús vino a nuestro mundo de sufrimiento y muerte para traernos la vida eterna mediante su sacrificio en la cruz. Los que creen en Él, aunque mueran, resucitarán cuando el Hijo de Dios los llame. Hermano, ¿usted cree? Esta pregunta es para todos y cada uno de los cristianos. ¿Usted cree? Jesús venció la muerte, por eso la tumba no es el final para nosotros los cristianos. Así como el sol sale cada mañana, sin falta, como hoy, esta mañana soleada, la resurrección de los muertos en Cristo es una promesa tan segura como el amanecer. Dios nunca nos ha fallado. Y vamos a la parte 3 de este mensaje, como es la promesa del regreso de Cristo, en el versículo 15 al 17. Miren ustedes, la palabra del Señor dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, o sea, no iremos adelante a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con Él para siempre. Qué lindo mensaje, hermanos y hermanas, porque aquí está mencionando, y eran las palabras de consuelo para los hermanos de Tesalónica, que nosotros no vamos a preceder, no vamos a estar adelante a los que durmieron en Cristo, ¿sí? No vamos a estar adelante los que durmieron, ellos van a venir, ¿sí? Así mismo, entonces vamos a ver que aquí Pablo aclara qué sucederá cuando venga Cristo. Entonces dice: Jesús vendrá personalmente, no mandará a nadie más, y Él vendrá, ¿sí?, con esa voz de mando y trompeta. Aquí no menciona a nadie, que viene Cristo mismo, con voz de mando y trompeta. Será un evento visible y glorioso. Y vamos a ver que los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿sí? Después los creyentes vivos serán arrebatados juntos con ellos, ¿sí? Aquí Pablo
esperaba en este mensaje que él escribe, esperaba estar vivo para cuando haya venido Cristo de nuevo. Pablo esperaba estar vivo, por eso dice, los que estemos vivos, ¿sí? No enviará a un ángel ni a un mensajero, vendrá él mismo, ¿sí? Después los creyentes vivos serán arrebatados juntos con ellos. Y nos encontraremos con el Señor en el aire y estaremos con Él para siempre, hermano y hermana. No enviará un ángel ni a un mensajero, vendrá el mismo que caminó sobre el mar, el mismo que lloró por Lázaro, el mismo que murió por usted, por mí, volverá. La voz de mando, el sonido de trompeta y el llamado del cielo marcarán ese regreso más glorioso de la historia. Hermano, no temamos el futuro. Preparemos para el encuentro más hermoso que tendremos para ver cara a cara a nuestro Redentor. Vamos a ver que este es el punto culminante de la fe cristiana. Estar siempre con nuestro Señor, sin lágrimas, sin enfermedad, sin pecado. La comunión perfecta restaurada para siempre. La vida eterna no es un lugar, es una persona. Está en Jesús. Mientras tanto, vivimos con esperanza, compartiendo la fe y alentar a los otros a prepararnos, hermanos, para ese glorioso día. Qué esperanza gloriosa que tenemos el cristiano, hermano y hermana. Que me hace pasar al punto 4. Consuelo para el presente, hermano y hermana. Y les menciona el apóstol Pablo, por tanto, anímense con estas palabras que les menciona los unos a los otros con estas palabras. Animados, alentados. Menciona Pablo en algunas versiones de las traducciones que tenemos. Estas verdades no son para debatir, sino que para alentar al cristiano. Pablo no dijo alentados con palabras filosóficas o con rituales. Nos alentamos con la palabra del Señor, hermano, que promete vida eterna. Hermano, para ir concluyendo, vemos, ¿usted conoce a alguien que esté triste por una pérdida? Llévele consuelo. Estas palabras de este mensaje de Pablo, sí, son para dar consuelo. Nos volveremos a ver en Cristo. Él viene pronto, ¿sí? Y para concluir, queridos hermanos, vemos, querida iglesia, no negamos que el cristiano siente dolor, pero lo enfrentamos con esperanza. Si estás en Cristo, la muerte ya no es una amenaza, sino una puerta a la gloria, hermano. Viva con expectativa. Cada día podría ser el día en que Cristo regrese. No tema, solo prepárese con fe. Consuele a otros. Cuando alguien pierda a un ser querido, recuérdele, nos volveremos a encontrar, nos volveremos a ver. Anuncie la esperanza. Prediquemos sobre la eternidad y menos sobre el miedo. El cielo es real y Jesús viene pronto, hermano. Para concluir, a nuestros hermanos creyentes, sí, viva con esperanza, comparta consuelo y afirme su fe en la resurrección de Cristo. Y a los que no conocen a Cristo, ¿tienen miedo a la muerte? Jesús te ofrece perdón, salvación y vida eterna. Venga hoy a Él, crea al que venció a la tumba. Y vemos, hermanas, para terminar, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Amén, hermanos. Este mensaje les he traído.